que no lo distraen ciertas personas, como la que acaba de hablar, que me invitó a la playa, sino que no hay nada más que hacer que pensar. Cuando eso sucede y hay un pensamiento, el pensamiento es también político y filosófico. Y uno tiene que recurrir de vez en la acción política a la teoría, a la praxis, a la vinculación entre teoría y práctica para no caer en cegueras. El pragmatismo no es más que la ideología del neoliberalismo. Muchos compañeros nuestros hoy se jactan de ser pragmáticos, simplemente por pereza mental, simplemente porque no quieren volver a leer, simplemente porque no quieren volver a hacer del saber y de la teoría una fuente de la práctica política, simplemente porque se quieren dejar cooptar del poder. Nosotros no somos eso. Nosotros no hemos querido dejarnos cooptar del poder. Y por eso tenemos que buscar conceptos de los cuales agarrarnos para hacer una transformación del mundo. Uno de esos filósofos se llama Antonio Negri, lo he mencionado en estos últimos días en Bélgica, en varias reuniones. Negri, italiano, descendiente de lo que se llamaba el obrerismo italiano, y más atrás de Gramsci, de una escuela bastante intensa en el pensamiento revolucionario del siglo XX y del siglo XXI, ha construido un concepto que se llama el éxodo. Según él percibe que el mundo cada vez va a tener un éxodo mayor, una situación en la cual las nacionalidades van perdiendo su raíz, su sentido, porque centenares de millones de personas abandonan su hogar, abandonan su terruño, abandonan su pasado, sus raíces sin perderlas, y se embarcan en la tarea de cruzar el mar, de cruzar el desierto. No, Moisés es un pasaje de la Biblia absolutamente pedagógico para el mundo de hoy. Un pueblo en éxodo, un pueblo que cruza el mar, un pueblo que como el de él, el del Moisés, entra en una diáspora, se diluye en el universo y pareciera perderse incluso bajo las represiones del mundo, como sucedió en el Holocausto. Y allí hay un mensaje que Negri trata de traer al mundo contemporáneo. Ahora no son los judíos los del éxodo, simplemente, al contrario, incluso son provocadores, no los judíos con su religión, sino el Estado de Israel, de otro éxodo, el de los árabes, el de los palestinos, el que desencadena finalmente en la gran catástrofe siria. Y hoy los europeos, las europeas pueden ser testigos y protagonistas de un cruce del mar, que ya no es el Mar Rojo, sino el Mediterráneo, y pueden ser testigos de cómo cerca al lugar donde apareció la palabra democracia, no se ve nada. una palabra revolucionaria, griega, el poder del pueblo, está la fosa común más grande del planeta, la que está llena de cadáveres de niños, de bebés, de mujeres embarazadas, de ancianos, con color de piel diferente, la mayoría negra, la mayoría quizás árabe, tratando de llegar a Europa, a la tierra prometida, escapando de la sed, escapando de la falta del agua, escapando de lugares al sur del Sahara que se van volviendo el desierto, simplemente porque el agua se evapora, porque el clima va cambiando, transformando las condiciones de la vida de centenares de millones, obligándolos a escapar, so pena de muerte. El cambio climático. El cambio climático que se produce aquí, en el lugar de la tierra prometida. El cambio climático que se produce por la codicia de concentrar la riqueza más grande del mundo, que se produce por consumir y consumir de manera suntuaria las chucherías,
que se produce porque es la acumulación del capital que va demandando como una especie de hoguera cáustica el consumo cada vez mayor de combustibles fósiles que irradian en forma de gases, los gases efecto invernadero, y que van produciendo la sed, que van produciendo el cambio del paisaje, que van afectando a los más pobres. Diríamos nosotros, ¿y qué tiene que ver el cambio climático? Esta nueva lucha mundial que los marxistas, yo creo que Murillo cuando llegó aquí no escuchó esa palabra. Cambio climático. No lo escuchamos nosotros ni cuando estábamos en el M-19, ni en la cárcel, ni en la constituyente sabíamos del cambio climático. Nos tocó hablar por primera vez de ese concepto en Colombia, el cambio climático que puede acabar la vida en el planeta. En 50 años, la marina, por la acidez del agua, del mar, por la destrucción de los arrecifes, y en 200 años, según Stephen Hawking, que acaba de morir, el ser humano, toda la vida del planeta, el concepto con el cual se califica cómo se destruye la vida del planeta en español, se llama omnicidio, más grande que el genocidio, la muerte de todo lo viviente. El omnicidio lo estamos presenciando. ¿Y es el producto de qué? De usar cada vez más, gracias a la acumulación del capital y la codicia, petróleo y carbón. ¿Y de dónde sale el petróleo y de dónde sale el carbón? Pues por lo menos el carbón que se consume en Europa sale de la Guajira colombiana. Ojo, miren cómo se articula, y el reto de lo que nos toca si queremos transformar el mundo, un país llamado Colombia, un lugar llamado Guajira, una mina, la más grande del mundo a cielo abierto de carbón, llamado Cerrejón, con la destrucción de vida de todo el planeta, el homicidio. Hay algo articulador, algo que deberíamos analizar, pensar, reflexionar, algo que tendría que ver con que una acción colombiana en el mundo debería mirar y discutir con el mundo mismo, el mundo que quiere vivir aún más. Estos jóvenes que en bicicleta surcan La Haya, y muchos jóvenes de muchas naciones en muchos lugares del planeta, toda la juventud mundial, deberíamos discutir que ese carbón que sale en la Guajira los está matando. Los está matando tan igual a la muchacha rubia que sale en bicicleta en La Haya, soñando con ser médica o científica, o vaya a ver en su vida personal que sueña. Igual que está matando a los niños y a las niñas guayú de la Guajira, a los bebés, a los que débiles no tienen agua, porque el agua escasa de la Guajira la han dedicado a sacar a manos llenas el carbón en trenes interminables, trenes, como decía García Márquez, trenes que son los trenes de la muerte que van al mar. Llevan ya en su origen la muerte de la niñez guayú, 4.770 niños y niñas, bebés, muertos por falta de agua en los últimos 8 años, porque el agua escasa de la Guajira se priorizó para sacar más y más carbón, para que los europeos pudieran generar más y más energía aquí y poder disfrutar de la codicia y el confort, matando a su propia juventud, porque esos gases producidos aquí, calentando el planeta, no solamente van matando de sed los niños y las niñas de la Guajira, sino las niñas y los niños de todo el mundo. Hay algo articulador entonces entre la lucha colombiana por la paz, la democracia y la vida del mundo. Hay algo que nos liga en términos de política con lo que Colombia Humana ha construido como concepto, llamándolo la política de la vida. Hemos insistido que ya en el siglo XXI
La política no se divide en izquierda y derecha, con el perdón de muchos izquierdistas aquí presentes. La vida se divide entre la política se divide entre la política de la vida y la política de la muerte, y no hay punto intermedio. No hay un espacio de centro tibio, como algunos suelen decir ahora, tratando de estar en la política correcta, inodora, estéril. No hay punto intermedio entre la política de la vida o la política de la muerte. O se está en una posición o se está en otra. O al no estar en ninguna, se está con la política de la muerte. El homicidio. Ese punto articulador entre las luchas democráticas colombianas, que buscan una nueva manera de producir, no de extraer, que luchan priorizar el agua antes que el oro, que buscan que el dueño del territorio sea la comunidad del territorio, así su piel sea negra o indígena o mestiza, que buscan la democracia, que buscan que agentes externos de la violencia no invadan el territorio para generar el genocidio. Los agentes del poder que quieren enriquecerse rápidamente y de manera fabulosa con la sangre de los pobres. Esas luchas democráticas que Colombia Humana tuvo la oportunidad de articular en el último esfuerzo por el poder, por la transformación del mundo, que fueron las elecciones del año pasado, los 8 millones de votos, si es que no fueron más, la victoria electoral, si es que no la robaron, la nueva mayoría nacional, hay que articularla a la lucha mundial por la vida, a la lucha de los jóvenes, las jóvenes, de la niñez, por lograr que en este planeta Tierra la vida sea posible, permanezca en ese milagro que hizo que este planeta en muchísimos millones de kilómetros pudiera ostentar no solamente la vida, sino esa magia que se llama la vida inteligente. Hay algo de la lucha colombiana que nos liga a la humanidad. Y es ahí donde yo creo que tiene que posarse la actividad de la colombianidad en el exterior. Precisamente ese puente étnico y cultural que liga a Colombia y su historia y su acumulado a través de quienes han tenido que salir del país con la humanidad entera en donde vive. Le llamo la diáspora, le llamo el éxodo, palabras judías de la Biblia, pero que yo quiero que ahora aterricemos también filosóficamente en este contexto contemporáneo de la política. Negri dice que es en el éxodo en donde está la potencialidad para transformar el mundo. Negri dice, criticando un tanto la visión del pasado que hablaba de la vanguardia de la clase obrera, no voy a entrar en esa discusión del proletariado que se unía para superar el capitalismo, esa visión del siglo XX, Negri dice, no, ahora la potencialidad está en un nuevo sujeto que se llama multitud, una red de singularidades autónomas y diferentes unas a otras que logran objetivos comunes a través precisamente de algo que le obliga a tomar posición, salir del país, de la tierra, para conformar el éxodo, la diáspora. Son muchísimos los pueblos que hoy abandonan su país. Antaño los judíos, se la están tomando. si su país estaba en Palestina. Antaño los italianos, los irlandeses, que configuraron con los holandeses la ciudad de Nueva York, por ejemplo, hoy la capital del capitalismo. Antaño los pueblos pobres que tenían que salir por la guerra, como los españoles. Hoy los kurdos, hoy los árabes, hoy los diversos pueblos africanos negros, hoy diversos pueblos de Latinoamérica, hoy la colombianidad tiene que abandonar su tierra.
Algunos porque no hay agua, otros porque son bombardeados buscando petróleo desesperadamente desde los poderes mundiales. Algunos, como los mexicanos y los centroamericanos, sin agua, con pobreza, en hambre, tratando de llegar al norte donde está el agua, cruzando el río Bravo. O como hacen los africanos y los árabes, sin agua, tratando de cruzar el Mediterráneo, al punto que en el Mediterráneo quedó la fosa común más grande de la humanidad, cerca donde se construyó la palabra democracia, en Atenas, Grecia. Otros porque la guerra nos ha expulsado, porque la situación económica, la falta de oportunidad ha sacado a millones, como en el caso colombiano. Lo cierto es que diversas nacionalidades construyen el éxodo mundial, un éxodo jamás visto en la historia de la civilización humana, quizás desde la época de las glaciaciones. Hoy ustedes ven La Haya, o Bruselas, o Ámsterdam, o Londres, o cualquier ciudad europea, y no encuentran ese mundo blanco que antaño era dominante en estas tierras. No encuentran el occidente, no encuentran la cristiandad, no encuentran el origen de las cruzadas, no encuentran la supremacía aria de la que hizo desastre mundial gente como Hitler o Mussolini. Encuentran una enorme diversidad humana, el cruce de toda la sangre y de todas las culturas en unas pocas calles. He ahí la oportunidad de Colombia. He ahí la oportunidad de una nueva revolución que no es como la que pensamos. Y aquí es donde se introduce el debate de Negri. Si en el éxodo está la potencialidad de la transformación del mundo, entonces en los colombianos y colombianas que han abandonado su país está una potencialidad de transformación del mundo y de Colombia. Y miren ustedes, reflexiono que la movilización de hoy, que no sé qué noticias sacarán en Colombia de ella, si es que sacan este hecho que por primera vez se desarrolla desde la colombianidad en el exterior, primer hito mundial e histórico de la sociedad colombiana, juntarse de tantas naciones a través de trenes, carros, aviones, para venir aquí a un centro del poder mundial, un centro de justicia mundial, atravesado íntimamente por las relaciones de poder político. No podemos ser ingenuos en eso. ¿Cómo esta demostración de hoy se articula exactamente a eso que Negri, que hoy recuerdo yo, tiene que ver con el éxodo, la diáspora, el nuevo cuerpo político de la transformación del mundo? Quizás llegamos aquí por chiripazo, como todo, por azar, por mala suerte, dirán muchos. Yo cuando llegué aquí dije, qué mala suerte, qué mala pata. Y vine triste aquí, como la mayoría, yo creo. Sí. Desarraigado, un castigo, esto frío, Dios mío, ¿qué hice para sufrir este castigo que es el frío? De vivir encerrado y no poder bailar. Sí, verdad. De que no puede uno mirar con intensidad porque puede ser acusado, etcétera, etcétera. De soledades, de desarraigo, que es como se llama exactamente. Eso que vivimos aquí, que consideramos una mala suerte, resulta y puede ser una oportunidad inmensa. Hoy lo vimos. Hoy se probó por centenares de personas juntas que podemos ser un cuerpo político
que podemos ser una expresión evidente que se haga fuerza en la vida política de Europa, que podemos construir como hicieron antaño los judíos y los italianos y los irlandeses, y por eso lo traigo como ejemplo histórico, independientemente de las religiones y las vocaciones políticas. Los italianos trajeron a Gramsci y los judíos a Marx. Y buena parte de la cultura mundial humana y de la civilización tiene su raíz en el Éxodo. No solamente la Biblia como uno de los grandes libros de la humanidad de Dios, respetando a judíos, musulmanes y cristianos, sino que buena parte de la música, de la cultura, del arte, de la vida, se ha construido a partir de los éxodos. Es el Picasso en el exilio.